Aquí estamos. Mi nombre es Servio Reyes. Aquí mi compañero Arturo Minor. Arturo. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Minor, soy arquitecto de prototipos aquí en AWS. Yo soy Servio Reyes, arquitecto de soluciones igual en AWS México. Y hoy vamos a estar hablando un poco de cómo crear un motor de búsqueda para mejorar la interacción con usuarios. Esta presentación está enfocada principalmente a gente desarrolladora o que tenga experiencia justamente en bases de datos y que busque interactuar con nuevas estrategias para optimización de análisis, sobre todo con un nuevo paradigma que nosotros conocemos como grafo, y en el cual también vamos a tener ejemplos bastante de código, y eso es lo que vamos a estar tocando con algunos servicios particulares de AWS. ¿De dónde sale esta situación? Pues un cliente en particular nos hizo la solicitud de que necesitaban una red social. Entonces yo contacté a Arturo justamente porque había encontrado que Arturo tenía experiencias para un servicio de grafos. Pero la búsqueda de mi compañero Arturo fue algo peculiar porque a final de cuentas yo tuve que aplicar ingeniería social. Nosotros tenemos dentro de AWS una plataforma de comunicación donde yo estuve poniendo, oigan, ¿quién tiene experiencias utilizando tales servicios? Y entonces Arturo me contestó. Pero a final de cuentas, ¿qué hubiera sucedido si dentro de AWS nosotros hubiéramos tenido una forma de contactarnos más fácil? O incluso que gente ajena pues pudiera justamente saber qué proyectos Arturo ha trabajado, qué proyectos yo he trabajado, y poder hacer las relaciones mucho más fácil. ¿Y por qué no? Aparte de las relaciones, tener un buscador que nos facilite la vida para identificar la información entre cada uno de ellos. De ahí que es justamente donde sale toda esta necesidad de tener un buscador utilizando las redes sociales para identificar patrones, ya sea dentro de clientes internos como nosotros, así gente que se conoce en lugar de pues, prácticamente enviarle WhatsApp, o sea, realmente tener una forma más oficial de la comunicación de la información. Y también, ¿por qué no?, para clientes externos, identificar tendencias de mercado o diferentes elementos donde nosotros podamos conocer y explorar de mejor forma los datos que ya tenemos o incluso estamos recopilando de diferentes fuentes y de diferentes clientes. Ahora mi compañero Arturo va a iniciar con este concepto que estuve platicando de qué son los grafos y para qué los vamos a estar utilizando. Perfecto, bueno, pues antes de comenzar quisiéramos entrar a la definición de qué es un grafo. Pues bueno, nosotros a lo mejor en la escuela, en alguna publicación hemos leído acerca de estos grafos. Y bueno, existen bases de datos orientadas a grafos. Lo primero que hay que empezar es, ¿qué es un grafo? Bueno, pues un grafo es un modelo de datos estructurado donde queremos explotar no solamente los datos, sino las relaciones que existen entre ellos. Entonces, pues es un modelo de datos basado en relaciones y pues es compuesto de dos componentes principales. El primero son los nodos y el segundo son los vértices o las relaciones que conectan cada uno de los nodos. Entonces, ¿para qué o en qué casos de uso vamos a necesitar un grafo? Bueno, el más importante o más comunes son las redes sociales. ¿Por qué? Porque queremos conocer qué es lo que está pasando, quién está interactuando con quién, y lo más importante es que todos estos datos son distintos entre sí, porque si son usuarios con usuarios, esa es una. Si es usuarios con posts o con ubicaciones o con zonas geográficas, pues ya la relación que vamos a tener con diferentes contextos pues va a ser distinta. En el grafo que tenemos aquí en pantalla, pues podemos ver que tenemos a Bob, que pues es amigo de Alice. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a Bob? Bueno, si sabemos que es amigo de Alice y que Alice pues, ya visitó la Torre Eiffel y que la cual está ubicada en París, pues ahora esa es una mitad de la ecuación. La otra mitad de la ecuación se encuentra en donde Bob pues, le interesa la Mona Lisa. Entonces, a partir de todas estas conexiones podemos pues, hacer esta inferencia de que a Bob le podría interesar viajar a París. ¿Por qué? Porque la Mona Lisa se exhibe dentro del Museo de París. Entonces, el cómo vamos a conectar cada uno de estos datos a través de sus relaciones es el potencial de estos datos. Y es que actualmente lo que nosotros hacemos pues, es generar diferentes bases de conocimiento. En este caso, ¿cómo vamos a generar un grafo de conocimiento? Vamos a necesitar 3 pasos. El primero, vamos a definir las entidades, lo que quiere decir qué vamos a relacionar entre sí. Ya que sepamos qué es lo que vamos a relacionar entre sí, vamos a tener qué datos queremos almacenar o qué datos son relevantes de cada una de esas entidades. Y el punto más importante es, bueno, ¿cómo vamos a relacionar cada una de esas entidades a través de sus acciones? ¿Por qué? Porque no solamente nos interesa a lo mejor el relacionamiento con, si lo haríamos en un esquema tradicional con
a lo mejor una llave foránea, con etiquetas, con palabras clave. Eso ya no funciona aquí. ¿Por qué? Porque se vuelve mucho más complejo. Entonces, para el ejemplo que vamos a estar trabajando el día de hoy, en nuestra demostración vamos a tener dos objetos, usuarios y publicaciones o posts. Estos, el segundo paso, vamos a identificar qué es lo que queremos. Ellos, pues bueno, el usuario va a tener un usuario, un nombre, una ubicación y un país. Por otra parte, las publicaciones van a tener fecha, van a tener nombre, pueden tener fotografías o algún enlace. Entonces, cuando nosotros queremos relacionar todas estas diferentes publicaciones con cada uno de estos usuarios, no lo vamos a hacer únicamente con una llave foránea, lo vamos a hacer definiendo acciones. Como podemos ver, un usuario puede seguir a otro usuario, ser amigo de otro usuario, puede publicar un post o una publicación, vale, no sé la redundancia, o puede reaccionar a estas publicaciones. Entonces, el peso va a radicar no solamente en el nodo, sino en lo que estemos relacionando a través de nuestros enlaces o nuestras aristas. Y bueno, y esto no solamente aplica para redes sociales. A nivel negocio, nosotros podemos generar diferentes grafos de conocimiento que nos van a permitir escalar y llevar este conocimiento a una manera más fácil de encontrar. Por ejemplo, en redes sociales, lo que acabamos de ver, recomendaciones. Por ejemplo, no sé si cuando están en Amazon.com han visto usuarios similares a ti, han comprado estos, o los usuarios que por lo general compran esto, compran otros dos productos. Entonces, esto es a través de estas relaciones que existen en usuarios y en acciones. Los grafos de conocimiento, si ponemos o lográramos representar todas las noticias que existen a través de grafos, podríamos agregar capas de información mucho más interesantes. En detección de fraudes, por ejemplo, se genera el comportamiento de un usuario a través de los grafos, cada cuándo se tramita o cada cuándo se transfiere dinero y cómo se va conectando. Entonces podemos identificar los puntos medulares. Al nosotros también poder representar la información en grafos, pues nos ayuda, por ejemplo, en la genética o en redes o en seguridad. Si nosotros mapeáramos, por ejemplo, todo el recorrido que existe desde el cliente hasta el servidor a través de los diferentes puntos, a través de estos grafos podríamos identificar puntos de inflexión o puntos de seguridad por donde las demás peticiones han llegado o se han encontrado estos cuellos de botella. Entonces, un poco recapitulando y haciendo este énfasis en que ya la tecnología pues tradicional de las bases de datos relacionales ya no funciona para este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se vuelven mucho más complejas de administrar, no pueden ser tan escalables porque estamos enfocados en tablas y necesitamos cambiar la perspectiva para poder aprovechar la tecnología que estamos hoy día explorando. Entonces, si nosotros tenemos una base de datos adecuada para el problema que queremos resolver, que es explotar las relaciones, pues vamos a tener tres beneficios. Lo primero, vamos a escalar más rápido. Nos podemos enfocar en la innovación. ¿Por qué? Porque ya no es necesario estarnos enfocando en, bueno, ahora cómo vamos a traducir estos datos, ahora cómo vamos a extraer a lo mejor de Redshift, a lo mejor de, no sé, de SQL. Y bueno, esto al estarnos enfocados específicamente en la innovación, al menos lo que hemos visto desde el área de prototipos es que es mucho más fácil que se acelere la producción a mercado y que tengan todas estas herramientas a la mano para que en lugar de tomar unos cuantos meses, lo puedan hacer en unas cuantas semanas, empezar a explorar con esta tecnología. Y bueno, pues dentro de AWS pues tenemos diferentes motores de búsqueda o diferentes motores de bases de datos. Hay de diferentes tipos y el que vamos a ver el día de hoy se encarga de estas bases de datos orientadas a grafos. Entonces vamos a hablar un poco de Amazon Neptune. Y Amazon Neptune en realidad pues es un motor que nos va a permitir administrar nuestros grafos de una manera abierta, bastante fácil. Y esto pues se relaciona con el estándar de W3C de la definición de recursos formalizada. También va a ser de manera rápida porque al nosotros explorar y hacerlo con clusters es mucho más fácil la búsqueda. También se tiene la alta disponibilidad y es resiliente al error. Y es directa, es decir, vamos a tener consultas. Quisiera decir como si lo hiciéramos con SQL, pero no tanto, pero van a ser directas. ¿Por qué? Porque existen dos motores actualmente dentro de Neptune que nos van a permitir hacerlo. Uno es Gremlin y otro es Spark. Para la demostración del día de hoy estaremos trabajando con Gremlin. Entonces vamos a ver cómo es que funciona y cómo es que nosotros podemos definir estas consultas. Nosotros tenemos preparado el siguiente ejemplo, aquí un poco distorsionado, pero bueno, tenemos diferentes usuarios que se conectan entre sí a través de amistades y a través de los posts o de las publicaciones. Entonces,
un poco de introducción. Para nosotros entrar a Amazon Neptune, lo que necesitamos pues es entrar a la consola. Nosotros previamente ya habíamos cargado pues esta información, ya teníamos el clúster, y dentro de la consola de AWS vamos a entrar a nuestro servicio de Amazon Neptune. Una vez que se encuentre, vamos a ver los clústeres que tenemos. Aquí, si nos damos cuenta, son dos tipos de clústeres o dos tipos de instancias. Uno que es exclusivamente de escritura para no saturar el performance, y el otro es para lectura, el que va a hacer todas estas queries y todas estas conexiones a través de pues, las conexiones que ya tenemos. Adicional, cuando nosotros creamos este clúster, se va a levantar una instancia de Jupyter Notebook dentro de Amazon SageMaker. Esto pues lo que nos va a permitir, esto es cualquier instancia de Neptune, nos va a levantar este servicio de Jupyter Notebooks. ¿Para qué? Para que nosotros podamos explorar. Dentro de este vienen 5 casos de uso. El primero es cómo lo vamos a inicializar, cómo podemos visualizarlo, cómo vamos a hacer aplicaciones de ejemplo. Tiene capacidades de Machine Learning, esto quiere decir que podemos nosotros hacer modelos de regresión o de clasificación de nuestros nodos y de las aristas. Y también vamos a tener capacidades de Data Science dentro de Amazon Neptune. Para el día de hoy vamos a ver las consultas. Estas consultas se hacen a través de Gremlin. Y justamente como la película, los gremlins pues, se reproducen a través del agua. Aquí lo que hacemos es que tenemos un gremlin que inicia a través de un nodo y se va reproduciendo. De esta manera va recorriendo cada uno de los nodos, cada una de las aristas, y después regresa toda la información colectada. Entonces ya no se tienen que hacer uniones como lo haríamos a lo mejor en SQL. Simplemente le vamos indicando por dónde queremos que pase y qué caminos va a tomar. Entonces, dentro de los primeros ejemplos que tenemos aquí, ahí está. Bueno, aquí podemos ver primero el estatus. El estatus de nuestro clúster nos va a indicar pues, cómo se encuentra. Esto, recordemos, está dentro de un Jupyter Notebook. Y bueno, aquí nos va a indicar cuándo hicimos la consulta, si se encuentra a lo mejor la autenticación habilitada o deshabilitada, qué conexiones tiene. Y podemos ver también, si nosotros quisiéramos disponibilizar este servicio, va a venir el puerto y la ruta en donde nosotros podamos hacer las conexiones. Entonces, para nuestras primeras queries tenemos el grafo, que es gremlin.v, quiere decir a todos los vértices, dime cuántos existen por cada etiqueta. Si lo hacemos con E, se refiere a cuántos nodos existen o cuántas conexiones existen. Aquí lo que hacemos es buscamos a todos los nodos que sean usuarios y que nos indique sus datos, ¿no? Sus campos. Lo podemos hacer por nombres. Ahora, de todos estos nodos, dime cuál se llama Arturo, cuál se llama Servio, y regrésame todo lo que tenga que ver con él. Entonces, aquí nosotros únicamente le estamos indicando cómo es el camino que tiene que recorrer el Gremlin. Bueno, el motor de búsqueda de Gremlin. Entonces, aquí podemos ver ahora hacia afuera, aquí tiene el punto out, que es hacia afuera qué usuarios son amigos de Servio. Aquí vemos que no tiene amigos. Bueno, la siguiente aquí, lo que se hace, o explicando un poco el query, es hacia afuera, dime todos los usuarios y dame la ruta clasificándomela por nombre. Aquí lo hicimos con Colin, tiene 2 amigos en común. Y aquí es importante porque le podemos decir el sentido, es decir, amigos hacia afuera, o sea, que yo los sigo, o amigos hacia adentro, que me siguen a mí. ¿Vale? Entonces, aquí podemos explotar esa relación y el sentido de cada uno de los vértices. Aquí lo hicimos conmigo. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer? Ya encontramos los amigos de Servio, los amigos de Arturo. Pues ahora vamos a ver qué otras ciudades tiene. Y lo que podemos hacer es, ahora ya tenemos a Servio, ya tenemos a Arturo, podemos hacer sentencias como, por ejemplo, un while. Es decir, repite todos los vértices de entrada que sean de un usuario y le vamos a decir hasta dónde parar. Le podemos dar, pues, hazlo 4 veces, hazlo 5 veces, hazlo hasta que ya no queden nodos. Aquí lo vamos a hacer hasta que encuentre a un usuario que se llama Servio. Entonces, esto nos va a decir cuál es la ruta más corta en términos de usuarios, algo así como lo que vemos en LinkedIn. De hecho, este algoritmo de personas que tal vez conozcan nació ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, es cómo se van relacionando a través de las conexiones. Entonces, bueno, ya tenemos lista nuestra query. Lo vamos a repetir hasta que encontremos al usuario de Servio. Y nos da 3 rutas. Obviamente nosotros podemos definir o tomar la más corta. Vemos que existe, Servio está hasta abajo, yo me encuentro en la esquina izquierda, ahí la que estaba moviendo en ese momento. Y aquí nada más lo acomodamos para que se alcance a percibir mejor. Vemos que hay
conexiones de doble sentido. Esto quiere decir que podemos recorrerlo de ida y de regreso. Hay veces que se encuentran puntos muertos y ya no puede regresar. Entonces, por eso es importante el cómo estructuremos estos datos para recorrerlo en diferentes niveles. Entonces, aquí vemos cuáles son la ruta más rápida. ¿Y qué pasaría ahora si nosotros quisiéramos encontrar algo distinto? Por ejemplo, podemos trabajar con agregaciones, que son colecciones o subcolecciones dentro de los datos que estamos tomando o que estamos consultando. Para esto, lo que hacemos es, bueno, aquí me encuentro yo y encuentro cuáles son los posts a los que yo he reaccionado. Puedo también ver cuáles son los posts a los que ha reaccionado, me parece que lo hice con Servio, sí, exactamente, con Servio, y vemos esta colección, ¿no? Esta colección a quienes yo he reaccionado y Servio ha reaccionado en las diferentes publicaciones. Lo podemos hacer con diferentes usuarios. Entonces, al nosotros hacer esto, ahora digamos el problema es, bueno, si ellos ya han reaccionado, yo quiero conocer qué otras personas han reaccionado a los mismos posts que yo, pero que no son mis amigos, ¿vale? Entonces, para eso yo necesito las agregaciones. Lo primero que hay que hacer, bueno, esperando aquí un poco el video, lo que se hace es, primero se toma una parte de la ecuación, justamente como veíamos, de cómo le podíamos recomendar algo a Bob, lo hacíamos con Alicia. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a tomar esta colección, aquí lo voy a hacer más grande, lo bloqueamos. Y entonces, estos son todos los posts a los que su ha reaccionado, se encuentran con post, guión bajo, guión, el número, y todos los usuarios que se encuentran hacia afuera son usuarios que han reaccionado a los mismos posts. Aquí lo pudiéramos hacer personas que han trabajado en los mismos proyectos, pero que no están directamente relacionados con ese usuario. Entonces, con esto nosotros podemos generar un motor de búsqueda y un motor de recomendaciones a partir de la calidad que exista dentro del relacionamiento de datos. Y bueno, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos buscar a alguien en específico, alguien que se encuentre en un país específico? Neptune te ofrece esas capacidades a través de Gremlin. Nosotros podemos buscar los usuarios. Aquí vemos la agregación donde dice sin que no sean mis amigos y que se encuentren dentro de México. Aquí nos va a devolver, me parece que son 5 resultados. Lo podemos hacer con otro país, pero aquí es donde se vuelve un poco complejo. ¿Por qué? Porque si ya quisiéramos nosotros hacerlo a partir del nombre, no cuentan con las capacidades a lo mejor de expresiones regulares. ¿Por qué? Porque yo busco a lo mejor por Arturo y me va a encontrar. Pero pues, yo no soy el único Arturo trabajando en AWS. No soy el único Arturo en las redes sociales. Eso es obvio. Si lo hacemos con minúsculas, no lo va a encontrar. Si lo hacemos a lo mejor dentro de una expresión regular que empiece con AR, porque a lo mejor no recuerdo si me recomendaron ir con Arturo, ir con Armando, ir, no sé, con Araceli. Entonces nos va a dar una respuesta vacía. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que tenemos con esta tecnología? Lo primero es que pues, si queremos buscar todos los Arturos, nos va a regresar millones de resultados a través de estos nodos y esto va a ser bastante pesado para el clúster. Y lo que nosotros queremos es que sea óptimo, que sea rápido. Una parte es la recomendación y otra parte es la búsqueda específica de los usuarios. Obviamente la visualización es limitada, como vieron, o es gráfica, o son los nodos, o es lista únicamente. Y además, pues va a ser más complejo que nosotros quisiéramos conectar diferentes o hacer la búsqueda en diferentes tipos de datos, a lo mejor en números, a lo mejor en texto, a lo mejor en alguna relación en específico. Y para ello es que necesitamos una capa adicional, que es la que les va a permitir a ustedes buscar y generar toda esta colección de datos que sea pues fácil, ¿no? Fácil de encontrar. Pues para eso está mi compañero Servio. Como lo estábamos comentando, actualmente ya tenemos tantos tipos de base de datos que no necesitamos utilizar una para todos los propósitos. Podemos tener múltiples tipos de base de datos con propósitos particulares de tal forma que saquemos el mayor provecho de cada una de las bondades y beneficios de cada una de ellas. En este caso, para complementar a Neptune en esta búsqueda de información, vamos a utilizar un motor de búsqueda conocido como OpenSearch. OpenSearch nos va a ayudar principalmente en estos 3 puntos. El primero, al final de cuentas estaba comentando, OpenSearch es un motor optimizado para análisis de textos. Esto que implica todas estas expresiones regulares, búsquedas que sean case sensitive, case insensitive, la soporta OpenSearch de una forma mucho más nativa que Neptune.
Entonces podemos utilizarlas justamente para optimizar las búsquedas y ampliar la capacidad de búsquedas que nosotros tenemos. Luego, OpenSearch también tiene características de visualización de dashboards. Es decir, ya no únicamente tenemos que buscar información, también nosotros podemos hacer aspectos de descubrimiento para saber cuántos usuarios a lo mejor viven en tal país o en otras ubicaciones sin tener que estarle haciendo queries tan pesados a Neptune. Siguiendo la analogía de los gremlins, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un select de todos los nodos que pudiéramos llegar a tener en Neptune, pues ahí se pueden imaginar todos los gremlins corriendo en la base de datos, que dependiendo del tamaño pueden ser muchos. Entonces, estas búsquedas de barrido general podemos descargarlas o utilizar OpenSearch justamente para estos análisis. Y por último, tenemos lo que viene siendo consultas de múltiples campos, documentos y tipos de datos. Como estamos viendo en la demostración, Neptune principalmente tiene dos tipos de datos, lo que vienen siendo cadenas de texto, strings, o lo que vienen siendo valores numéricos, ya sea enteros, o de punto flotante, lo que viene siendo decimales. Pero si nosotros necesitáramos valores más complicados, puede ser que no se interpreten de la mejor forma. Un ejemplo de esto son las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas tienen latitud y longitud, donde la latitud tiene valor de menos 90 a 90 y la longitud de 180 a menos 180. Y si nosotros lo cargáramos en Neptune, podríamos tener valores como 1000 de latitud y 1000 de longitud, que para Neptune serían valores válidos. Sin embargo, no tienen una expresión válida en nuestro planeta Tierra. Entonces, justamente utilizando OpenSearch, se pueden validar estos datos y darle una interpretación adecuada a tipos de datos complejos o ya muy particulares. Entonces, hablando de OpenSearch, el servicio manejado de AWS es Amazon OpenSearch Service, nombre completo. Y en este caso, OpenSearch Service, como estaba comentando, es una suite de análisis y búsqueda de código abierto, justamente impulsada por Elasticsearch, a través de un fork que se hizo en la versión 7.10, y para la parte de los dashboards está basada en el motor de visualizaciones de Kibana. A final de cuentas, OpenSearch está administrado justamente por equipos de desarrollo de AWS, pero también está respaldado por la comunidad abierta. Entonces, si alguien está interesado en alguna funcionalidad o quiere colaborar en el proyecto, son libres de hacerlo y estaríamos gustosos de que nos apoyen en este proyecto. Y justamente OpenSearch a lo largo del tiempo está teniendo más y más funcionalidades. En este caso va a ser búsquedas principalmente por geopuntos y dashboards, pero también nosotros vamos a tener análisis de logs, entre otras muchas más herramientas de OpenSearch. Como estaba comentando, OpenSearch nace en 3 pilares: búsquedas de texto, ya sea de lenguaje natural, lo que viene siendo análisis semántico, cuál es la palabra más utilizada en cierto post, o cómo están los modismos que luego tenemos en México, cómo se están replicando a través de las redes sociales, consultas ponderadas y booleanas, lo que vienen siendo las consultas, podemos decir, de números, identificar los rangos de valores o incluso las coordenadas geográficas. Luego tenemos que OpenSearch además está optimizado para el manejo de datos en casi tiempo real. Entonces nosotros podemos estarle agregando datos a OpenSearch mientras todavía estamos haciendo consultas, sin perder significativamente performance, justamente por cómo está distribuido en los clusters de OpenSearch. Y por último tenemos las herramientas principalmente de analítica. Como estaba comentando, tenemos lo que viene siendo dashboards, y también nosotros podemos hacer estos dashboards por medio de consultas en tiempo o los diferentes consultas o queries que nosotros necesitemos. Ahora, viene la parte, ¿cómo integramos Neptune con OpenSearch? Entonces, Neptune tiene una funcionalidad que nosotros conocemos como Neptune Streams. Entonces, todos los cambios que se ejecuten en el clúster de Neptune, nuevos nodos, actualizaciones de nodos o incluso eliminaciones de nodos, pasan a este stream de datos que tiene los metadatos a final de cuentas de todas las consultas. Posteriormente se pasa una lambda que interpreta estos metadatos para posteriormente cargarlos en OpenSearch. Entonces, entre Neptune y OpenSearch podemos tener la misma información sincronizada casi en tiempo real, para justamente tener los diferentes queries que estamos comentando. Las búsquedas de tiempo completo, aparte de que son casi en tiempo real, nosotros tenemos las características de excluir ciertos tipos de datos. En ocasiones no es necesario todos los nodos, por ejemplo, a lo mejor un nodo de persona, que venga la dirección,
a lo mejor mi nacionalidad y a lo mejor mi tarjeta de crédito. Quizás para las consultas de texto, mi número de tarjeta de crédito, aparte que es un riesgo, pudiera no ser necesario. Entonces, yo puedo limitar qué datos se van a enviar a OpenSearch justamente para optimizar qué es lo que se tiene que cargar de un lado y qué es lo que se tiene que cargar del otro lado, entre Neptune y OpenSearch. Y algo muy importante, estas consultas están ligadas al motor o al lenguaje de programación que se está utilizando en Neptune. Entonces, si nosotros utilizamos queries de Gremlin, como estamos viendo en esta demo, no podremos utilizar queries de SparkQL de la misma forma, porque al final de cuentas tienen formatos independientes y las consultas así están diseñadas. Entonces, pasando al despliegue, unas cuantas consideraciones. Tanto OpenSearch como Neptune tienen que vivir en nuestro servicio de redes, que es Amazon Virtual Private Cloud, conocido como VPC. Se recomienda que se inicie con una instancia de Neptune vacía, al final de cuentas, por este traspaso de información que estoy comentando. Sin embargo, si ya tienen información, existen herramientas justamente igual en los repositorios de GitHub sobre todo, para cómo poder replicar estos cambios de un lado al otro sin tener que rehacer todo el clúster. Y en el caso que nosotros queramos agregar funcionalidades detalladas de seguridad en OpenSearch, funcionalidades que se le conocen como control de accesos detallados, es importante considerar, como nosotros estamos limitando la seguridad en OpenSearch, pues todos los recursos, a lo mejor las lambdas, las bases de datos u otros elementos, deben de tener los permisos adecuados para que sean replicados en OpenSearch, si no justamente no va a haber permisos para estar moviendo la información. Y ya sea que nosotros los asignemos por medio de los identificadores únicos en AWS conocidos como ARNs o por medio de los roles que son parte del servicio de seguridad de IAM. En cuanto a las consultas, una vez que ya tenemos vinculados los dos motores, podemos integrarlas a nuestras aplicaciones, desarrollos web o desarrollos que tengamos en diferentes ubicaciones por medio de las funciones Lambda. Las funciones Lambda van a ejecutar los queries tanto a Neptune cargando o limitando la información a OpenSearch, o incluso nosotros podemos hacer queries directamente a OpenSearch en el caso que estamos comentando de que necesitamos barridos completos. Pasamos un poco de la demo. Entonces, ¿cómo se ven los datos que se están replicando de Neptune a OpenSearch? Entonces, en OpenSearch, aquí los vemos, y al final de cuentas se cargan como JSONs en OpenSearch, con metadatos muy particulares. Por ejemplo, ahí van a poder ver identity-id o -id, que justamente van a ser los identificadores que usa Neptune para saber qué nodo es cuál nodo. Pero nosotros lo estamos visualizando de una manera general, donde están todos los datos. En este caso, podemos ver sus coordenadas geográficas, su nombre, ahí podemos ver el primer ejemplo que es Bill. Y luego, justamente, cómo vinculamos a los gremlins, el lenguaje de programación, con OpenSearch. En este caso, dentro de la misma Lambda, nosotros podemos establecer el lenguaje que estábamos viendo hace ratos con Arturo, las consultas de Gremlin, pero vamos a utilizar un side effect. Es como decir, vamos a utilizar Gremlin, pero también vamos a utilizar este otro servicio. En este caso viene siendo el endpoint de OpenSearch. Entonces, si bien vamos a utilizar los nodos, también cierta información va para OpenSearch, ¿no? Entonces ahí definimos que vamos a querer utilizar nuestro clúster de OpenSearch y viene el query en Gremlin. En este caso vamos a buscar todos los nodos que tengan un atributo de nombre llamado, bueno, que tengan una parte llamada gen. No sé si se llama Henry o a lo mejor tenía un nombre completo y se me olvidó. Entonces, por medio de esta expresión regular, yo puedo consultar información. En este caso ahí salió Henry. Y nativamente yo también puedo hacer consultas que no les importen si es mayúsculas o minúsculas. En este caso, ahí va la misma consulta y me va a obtener, ahorita que despliegue la lambda, justamente a Henry, aun cuando las mayúsculas y las minúsculas no son las mismas, y yo estoy estableciendo las expresiones regulares para estos datos. Ahora acabamos de ver el ejemplo de cómo son las diferentes consultas de los datos, utilizando Neptune y OpenSearch. Ahora vamos a ver algunos descubrimientos de datos utilizando únicamente OpenSearch, justamente cuando nosotros necesitamos hacer barridos bastante generales o a lo mejor no sabemos a dónde iniciar los nodos, como estaba comentando Arturo. A lo mejor simplemente tráeme el primero que viva cerca de Azcapotzalco. Entonces podemos limitar esas búsquedas y ya a partir de ahí lo traemos de regreso a Neptune
y podemos establecer a lo mejor las redes de amigos que viven en esta delegación que estaba comentando de Azcapotzalco, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo de las bases de datos y análisis de geopuntos, de coordenadas geográficas, dentro de OpenSearch, con los mismos nodos que se estuvieron replicando, yo puedo hacer una consulta radial. En este caso, establezco las coordenadas iniciales y tráeme todos los que se encuentren en un radio de 200 kilómetros. Pueden ser incluso metros, o en el sistema inglés, pueden ser millas o yardas, dependiendo cómo tengan configuradas sus aplicaciones. Yo lo ejecuto dentro de OpenSearch y ya me va a traer la información de todos los nodos que justamente yo tengo. Y son los mismos atributos que hace rato estábamos viendo, donde, bueno, ahí se ven el nombre, coordenadas geográficas y también los identificadores únicos que viven en Neptune. Entonces, esta información ya posteriormente la puedo consumir en otras aplicaciones o relacionarlas y tener queries mucho más elaborados dependiendo de mis necesidades de negocio. Entonces, ahí vuelve a salir nuestro amigo Henry y sus coordenadas geográficas. Al igual que en el caso de Neptune, nosotros podemos tener consultas directamente desde Lambda. Entonces, en este caso es el mismo query, solo que ahora va a ser consumido desde una Lambda, justamente porque la Lambda puede ser integrada con sus backends. Entonces, ahí está el host de OpenSearch, el endpoint. En este caso lo voy a autenticar por medio de las credenciales de AWS en los roles de IAM. Y posteriormente está el query justamente de las coordenadas geográficas. El mismo query de hace ratos, ahora utilizando los frameworks y las librerías en Python dentro de la Lambda, y ahí está el índice, ¿no? Amazon Neptune, para consultar la información que yo estoy buscando en este caso. Y ya nosotros podemos estar buscando o alterando pues, las coordenadas geográficas o el radio, ¿no? O incluso nosotros podemos tener algún polígono si no es que no le sirve un radio como tal. Bueno, un círculo. Entonces ahí están los resultados. Y en este caso ya los podría consumir y si tengo algún mapa en mi aplicación, pues las coordenadas geográficas ya las podría estar diciendo ahí dónde vive o dónde fue la última actualización de la ubicación de Henry, de Arturo, incluso la mía, ¿no? Entonces ahí ya podríamos hacer elementos más elaborados. Y por último, hablando del descubrimiento y visualizaciones de datos en OpenSearch, nosotros tenemos lo que viene siendo los dashboards. Los dashboards los vamos a utilizar principalmente para conocer qué está sucediendo de manera general en nuestros clústeres de Neptune sin estarle pegando tanto en el performance de Neptune. Descubrimientos generales, como estaba comentando, cuántos usuarios viven en tal ubicación, géneros de mis usuarios, edades de mis usuarios, atributos de mis usuarios generalizados. Entonces, yo puedo hacer estas visualizaciones o incluso consumirlas desde OpenSearch para el descubrimiento de datos, establecer relaciones, ya sea dentro de OpenSearch, como estaba comentando, o incluso dentro de Neptune con modelos de Machine Learning, ya que tenemos la integración entre estos dos servicios. Entonces, aquí tenemos la parte de la consola de OpenSearch Dashboards. Seleccionamos alguno, que en este caso creé uno de usuarios, y en este podemos ver cómo están clasificados por país. En este caso son atributos, las 3 letras de algunas nacionalidades: México, Reino Unido, Brasil, Colombia, Canadá. Entonces yo ya pudiera saber quiénes son a lo mejor los usuarios, de dónde se están registrando, características de Neptune, o cómo se está transfiriendo la información de una forma mucho más directa, ágil y también lo más rápido posible para mis diferentes consultas. Y esta información ya sea que la utilice de manera interna o por medio de lambdas ya la esté consumiendo a otros servicios externos. Ya de la última parte, nosotros luego decimos que estos servicios de Neptune son como Legos. Estos servicios de AWS son justamente los Legos. Y dependiendo de sus necesidades, vamos acoplando los Legos a sus desarrollos que estén necesitando o despliegues. Entonces, con esto buscamos que ustedes se inspiren a que tengan diferentes desarrollos que puedan explotar de mejor forma los datos y al igual que el cliente que nos inició con toda esta información, pues también puedan sacar lo mayor posible. Y por qué no, acercarnos también con nosotros, acercarse con ustedes con nosotros, para que nosotros podamos entender cómo son sus necesidades y estar modificando nuestros servicios a lo que ustedes estén desarrollando y colaborar como tenemos esto de la comunidad de open source. Entonces, de cierre, en esta presentación vimos los elementos de creación de un grafo,
las características generales de Amazon Neptune, cómo se integra Neptune con OpenSearch Service y diferentes consultas de tipos de datos que pudieran llegar a ejecutar. Entonces, con esto estamos cerrando. Algunos recursos que pueden serles útiles justamente son los blogs de notas de Jupyter. Ahí tienen el QR si les interesa. Estos están en GitHub para que ustedes tanto los puedan consumir como puedan colaborar de así necesitarlos. Los aspectos de búsqueda de texto completo entre Amazon Neptune y OpenSearch Service y los ejemplos de búsquedas geoespaciales utilizando OpenSearch que estábamos viendo. Y si alguien está interesado en diferentes servicios de AWS, tenemos la plataforma de Skill Builder, donde tenemos más de 500 cursos de diferentes servicios que los pueden tomar para profundizar sus conocimientos en las diferentes tecnologías. Y también tenemos las certificaciones de AWS, con los cuales van a tener validación de sus conocimientos y también se pueden unir a la creciente comunidad que tenemos de AWS. Así que de nuestra parte es todo. Muchas gracias por atender a esta sesión. Arturo, ¿algo que quieras comentar? Pues solo espero hayan disfrutado la sesión y que tengan ahora un poco más de noción de cómo pueden utilizar estos servicios y cómo puedan ustedes replicar y seguir sorprendiéndonos, porque nosotros nos sorprende lo que ustedes crean a través de estos servicios y nosotros estamos aquí para guiarlos, para ayudarlos. Y bueno, si alguien tiene dudas o comentarios con respecto a la sesión, vamos a estar aquí en la sala B y pueden acercarse con toda confianza. Espero haya sido de su agrado y no olviden llenar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias.